la cual se le requirió que acreditara que efectivamente era la madre de esa niña. Claro, fueron a buscar el certificado de nacimiento, lo que necesitan para tener la documentación y comenzar el trámite de documentación de la niña para obtener su DNI, y allí se encontraron con esta situación. El médico que la atiende dice: esperen, necesitamos un poco más de datos, de precisiones, saber si usted, que está en condición de haber dado a luz, es la mamá de esta bebé que nos trae. Todo esto se desprende de una decisión de la mujer que está amparada por ley y no es otra que la de parir en casa. ¿Qué sucede cuando una pareja o una mujer toma la determinación de tener a su hijo fuera de una unidad asistencial, de un sanatorio, de una clínica? Cuando se decide parir en casa, ¿qué hay que saber? ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Y qué derecho le asiste a nuestro hijo? ¿Cómo está esta situación que se conoció y que se ha dado en las últimas horas aquí en nuestra provincia? Fiorella Eiras, de 26 años, llegó el último lunes con una bebé en brazos al Hospital Rawson, manifestando que había dado a luz en su casa y que concurría al lugar para obtener las certificaciones correspondientes a fin de tramitar el Documento Nacional de Identidad. Lejos de conseguir lo que buscaba, permaneció durante varias horas en una de las salas de espera del hospital y fue el juez Pablo Flores, titular del segundo juzgado de instrucción, quien solicitó medidas de prueba respecto de la filiación de la niña con la mujer. Los familiares denunciaron públicamente la situación y pasado el mediodía de ayer finalmente la mujer fue internada y si bien se confirmó que había dado a luz en las últimas horas, debe realizarse la prueba de ADN para constatar la filiación. Mi hija, que tuvo una bebé en su casa, acá en San Juan, nació a las 1:19 del 24. A la mañana llamó al registro civil para preguntar cómo hacía para anotarla porque no había llegado al hospital. Le dijeron que tenía que tener un certificado de que había tenido un parto dentro de las 24 horas y un certificado de que la bebé tenía menos de 24 horas. Con eso y 2 testigos la podían anotar en el registro civil. Vino al hospital a buscar ese certificado, la atendió un médico para niños, le hizo un certificado de cuánto pesaba. Y ahí nomás vino la policía y le pidió los documentos al papá y a la mamá. Los hicieron esperar acá 2 horas sin los documentos y sin saber por qué. Y bueno, después vino de nuevo la policía. Yo llegué en ese momento porque ellos me llamaron preguntándome por qué le podían haber pedido los documentos. Aparentemente era porque la criatura no tenía documentos. Ella venía justamente a buscar eso. Y bueno, después vinieron con teóricamente una orden de detención del juez Pablo Flores. A él se lo llevaron detenido y mi hija quedó detenida acá con una custodia policial toda la noche. Hasta las 11 de la mañana de hoy que logré que la internaron. Porque yo anoche cuando quedó detenida pedí por favor que la internaran. Porque no se podía quedar en la sala de espera con la criatura, sin agua, sin comida, sin atención, nada. O sea, yo me quedé con ella toda la noche y la policía que la custodiaba. En horas de la tarde, integrantes de distintas organizaciones feministas llegaron al Hospital Rawson para manifestar apoyo a Fiorella. Nosotros vinimos a acompañar a Fiorella porque realmente ha vivido una violación de sus derechos plenos, porque no se le ha permitido ni se le ha dispuesto la ley que avala que ella puede ser madre fuera de un hospital, que es la ley 25.929. Y bueno, ella ha pasado toda una noche en una sala de espera sin ser atendida, sin corroborar que ella era la madre de su hija, porque no hubo predisposición en ningún momento para corroborar que ella era la madre de su hija. Directamente se la acusó de que no se sabía si ella era madre o no era madre de esa criatura. Y la verdad que la tuvieron más de 12 horas ella en una sala de espera, custodiada por la policía. No le daban agua, no le permitían comer, no la revisaban ni a ella ni a su hija. Y la verdad que eso ha sido una violación muy grande de sus derechos. Nos parece que no pueden seguir ocurriendo estas cosas en San Juan. La
provincia de San Juan no se han violado ningunos derechos, porque aquí lo que se ha hecho es, obviamente, ante esta situación, se busca confirmar que la mujer que llega y que dice, vengo de haber parido en mi casa esta bebé, lo que hizo el ámbito de salud, ese médico, con la seguridad, era constatar si realmente esto se había dado así, en esta instancia. Sí, obviamente que en estas situaciones y ante versiones encontradas, porque la familia de la chica comenta una cosa y el hospital comenta su proceder contrapuesto con lo que aquí se señala, la justicia tendrá que determinar qué fue lo que fehacientemente pasó. Lo que sí es verdad es que es un derecho de las mujeres el de decidir dónde quieren dar a luz y en qué circunstancias. Pero también deben saber que una vez concretado ese parto, para que ese hijo forme parte del sistema en el que todos vivimos, van a tener que cumplir con una serie de pasos. Por ejemplo, pedirle al médico que vino siguiendo los controles durante los 9 meses de embarazo que sea quien firme ese certificado, requerir ese certificado en el lugar donde se estuvieron haciendo atender y con eso ir hasta el registro civil para tramitar el documento. Cosa que no le pasa a los chicos que nacen en el hospital, porque hay como anotarlos en la oficina de registro civil que está dentro del mismo nosocomio. Por lo tanto, esa decisión libre y plena y bajo todo concepto legal de parir en casa conlleva también la obligación de estar informadas, de saber qué más hay que tener en cuenta a la hora de tener ese bebé fuera del hospital. Por ejemplo, esto, que uno no puede ir a un lugar donde nadie sabe de dónde uno viene, qué controles se hizo, a pedir una certificación sin que la unidad asistencial tome sus recaudos, que es lo que se ha hecho ahora. Consultamos con la doctora Laura Romarión, asesora de menores, los derechos de esta criatura, esta beba que nació en las últimas horas y que se da en este marco distinto porque eligió la mamá tener un parto domiciliario o un parto en casa. Esto decía la doctora Romarión. Fue asistida por personal del servicio de ginecología del hospital de Rawson, el hospital provincial de Rawson, y efectivamente los médicos constataron que la señora estaba en estado puerperal, esto es que había dado a luz en las 24-48 horas anterior a la intervención del médico. Con posterioridad a eso, o de forma concomitante, se dieron los primeros auxilios al bebé, se le hicieron análisis, se le practicaron las vacunas que corresponden de acuerdo al protocolo y están siendo observados a los efectos de en las próximas horas que ellos adquieren el alta médica. En un principio los médicos advierten algunas circunstancias que eran poco claras, manifestadas por los propios padres de esta bebé. En virtud de eso se despierta una alerta para los médicos y se pone en práctica el protocolo para estos casos de parto domiciliario o parto fuera de la institución de salud pública. Como habían contradicciones en estas manifestaciones, el personal de salud se pone en contacto con el juez, quien le pone a su vez en conocimiento del fiscal, quien a los efectos de esclarecer la situación le pide al juez una serie de medidas que se han llevado a cabo y se están llevando a cabo para poder terminar de esclarecer esta situación que se provoca nuestra intervención en virtud de las contradicciones de los propios padres que al momento de ser entrevistados por el personal de salud. Si la bebé se encuentra en óptimo estado de salud, ha recibido su derecho a la salud, se le han practicado todas las medidas de prevención por el hecho de que es una persona recién nacida y efectivamente ya se ha asesorado a los padres cuáles son los trámites a seguir a los efectos de que puedan cumplimentar toda la documentación necesaria cuando una persona nace, o sea que puedan ellos tener el certificado de edad presunta que se le da al niño para poder ir al registro civil y poder hacer la partida de nacimiento y el posterior DNI 0 años. Tengo entendido que estas personas tenían intenciones de abandonar la provincia, cosa que el juez no lo ha permitido de momento a la brevedad, hasta terminar de esclarecer la situación. Tengo entendido también que el fiscal, el doctor Galvani, ha requerido ciertas medidas, como por ejemplo el análisis de ADN, por lo cual ya se le han extraído las pruebas de sangre a la mamá y a los padres para poder determinar la filiación y poder cerrar la causa. Bueno, con
con absoluta precisión, la asesora de menores, la doctora Romarión, que además tiene una vasta experiencia por su anterior gestión frente al registro civil, da a conocer cuáles son los pasos a seguir cuando uno quiere registrar un bebé en el sistema, quiere que tenga su DNI. Y eso es lo que intentaba hacer esta mamá. Aquí tiene que quedar muy claro que bajo ningún punto de vista se le cuestiona o se le critica por haber decidido parir fuera de su casa. De lo que se trata es de entender que registrar a un bebé en el sistema para que exista, para que sea un ciudadano de este país, conlleva una serie de pasos y de normas que hay que cumplir. Son dos cosas separadas que en este caso se mezclaron y con versiones encontradas. Bueno, la palabra de una médica naturista ante estas situaciones, justamente lo que explicaba Marcela, que debemos saber, si bien es un derecho que asiste a la mujer, tener a su hijo donde la mujer así lo crea conveniente, pero dentro de esos derechos hay que enmarcarlos dentro de una situación de salud que sea totalmente sanitaria, cumpliendo con lo que se debe dar para que el parto no sea un parto de riesgo, sino que sea un parto domiciliario y que lo pueda disfrutar de esta manera, así la mamá con su hijo, ¿no? Bueno, fuimos a buscar a la doctora Lorena Mulazano, que es precisamente médica naturista, y ella nos hablaba sobre este tema. El parto en el domicilio es, dentro de todas las modalidades de parto, una modalidad de parto que se utiliza mucho en otros lugares. Por ejemplo, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, porque en estos lugares se ha comprobado y hay estudios que hablan de que el parto en domicilio tiene menos intervenciones y es totalmente seguro cuando, bueno, se llevan a cabo todos los controles y las cuestiones necesarias para que sea así, ¿no? ¿Cuáles son las cosas prioritarias, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de tener un parto en la casa? Bueno, en primer lugar, el parto en el domicilio es como requisito fundamental que el embarazo, durante todo el embarazo, sea un embarazo normal. Quiere decir un embarazo de bajo riesgo, ¿sí? Donde no hay ninguna condición de enfermedades, ¿sí?, o de riesgo de bebé, de posición del bebé, de implantación de placenta, que implique un riesgo para la mamá o para el bebé. Ese es el primer requisito para un parto en la casa, ¿sí? El segundo requisito durante el trabajo de parto, ¿sí?, sería que se hagan los controles necesarios a la mamá y al bebé durante todo ese trabajo de parto. Por eso es necesario que haya una persona habilitada e idónea para ese trabajo, que son las parteras, ¿sí?, licenciadas en obstetricia, los médicos. Cualquier médico está habilitado, el título de médico habilita para un parto normal y dentro de un embarazo normal, sin problema, ¿sí? No hace falta que sea obstetra. Y los obstetras obviamente también pueden asistirlo, ¿sí? Los controles que se deben realizar durante el trabajo de parto son los mismos que se realizan en un hospital o en un sanatorio privado, que son la frecuencia cardíaca fetal del bebé, ¿sí?, y los signos vitales de la mamá. Tensión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, ¿sí?, para controlar justamente que ambos estén en condiciones normales y saludables para un parto. Bien, el móvil nos marca el ritmo de la información que estamos compartiendo con ustedes y nos vamos al hospital, doctor Guillermo Rawson. Allí está Marisa Perea, a quien ya saludamos y recibimos. Hola, Machi, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Gustavo. Nos encontramos aquí en el hospital Guillermo Rawson porque llegamos hasta este lugar
para hablar con los directivos y arrojar un poco de claridad respecto a este caso que trascendió y que tiene que ver con una joven que llegó hasta este nosocomio acompañado de su pareja y que dijo haber tenido a su bebé en su casa. A partir de ahí, una serie de situaciones que tomaron estado público, pero para eso queremos hablar justamente con las autoridades del Hospital Guillermo Rawson y nos digan qué fue lo que pasó y cuál es el estado actual de salud de la mamá y el bebé. Estamos con la doctora Mariana Míguez, ella es gerente técnica del Hospital Guillermo Rawson. Buen día, doctora. Quería preguntarle si usted nos podía relatar qué fue lo que pasó a partir de la llegada de esta joven y su bebé. Bueno, buenos días, ¿cómo están? La dirección del hospital toma conocimiento de este caso a través de un oficio judicial, pero los acontecimientos relatados por los médicos que asistieron a este niño y a su mamá fueron puntualmente que esta mamá concurre al consultorio de neonatología de guardia a la noche pidiendo un certificado de nacimiento. Lo que corresponde, según la ley, es que cuando un parto se hace fuera de una institución, el médico que revisa al niño puede dar fe o constar la existencia de este niño y sus medidas antropométricas, peso, altura, estado de salud, edad aproximada por el examen físico y sexo. Eso es todo lo que se puede hacer como certificación desde la institución, porque el certificado de nacimiento lo emite, según dice la ley, el registro civil, con este certificado y la asistencia de testigos. Bueno, eso obviamente se lo podrán explicar mucho mejor en el registro civil. Nuestro trabajo como institución es hacer lo que corresponde y esto es lo que se hizo. La mamá insiste con el neonatólogo en que se le dé un certificado y se le explica que no se le puede dar certificado, que en todo caso espere. La mamá se queda en la sala de espera, pero se genera una duda de la identidad del niño y a partir de esto se inicia una investigación judicial donde se pide que desde el oficio judicial, y es ahí donde nosotros nos enteramos, de que se revise a la mamá en ginecología para constatar que es una puérpera inmediata en relación al nacimiento del bebé y el estado de salud. Esa es toda nuestra participación institucional. Todo lo demás es ruido, ¿sí? Lo que se accionó desde el hospital es lo que correctamente corresponde hacer, es decir, atender al bebé, revisarlo, y en el caso de la atención de la mamá fue revisar